Clase número 22, Bibliología. Damos la bienvenida a los hermanos que están presentes y orando por todos los alumnos de las redes, que Dios les bendiga. Como siempre estamos grabando y subiendo al canal de YouTube. Y suscríbase para que le avisen cada vez que subimos un video. YouTube le avisa, le comunica, entonces vale la pena suscribirse. Bien, vamos a estar orando y encomendando esta clase en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta noche, poder reunirnos una oportunidad más para considerarnos la palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que han llegado, también por aquellos que nos acompañarán a través de las redes. Señor, bendíceles ahora donde quiera se encuentren y que tu palabra ilumine, clarifique, nos dé entendimiento y luz acerca del conocimiento de ti y de tu palabra. Amado Señor, me dispongo ahora y que presida esta clase y la clase que sigue con el hermano Pastor Pablo, que lo presida el Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, reciba su asiento. Bien, seguimos con los atributos de Dios. Entre los atributos de Dios ya hemos visto en la clase pasada la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, y estamos ahora con la omnipresencia de Dios. Dios está activo en todas partes y posee pleno conocimiento de todo lo que transcurre en cada lugar. Esto no quiere decir que Dios esté presente en todas partes en sentido corporal. Su presencia es espiritual, no material. Pero aún así es una presencia personal real. Todo lo que Dios es en algún lugar, lo es en todos los lugares. Toda la gloria sin límites de la deidad está esencialmente presente en cada punto de su creación. No obstante, las manifestaciones de esta gloria pueden ser variadas en diferentes momentos y lugares. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Esto deriva de dos palabras, la palabra omnis y la palabra praesum, ¿no? ¿Qué significa? Omnis, todo, y praesum, estar a mano o estar presente. De ahí se deriva la palabra omnipresente, ¿no? Hemos visto omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce. Omnipotente, que tiene todo poder, que todo lo puede. Y ahora estamos viendo el tercer atributo, que es la omnipresencia de Dios. Las Escrituras presentan a Dios llenando la inmensidad. No hay punto en el universo donde Él no esté. Vamos a ver algunos textos para verificar esto. El Salmo 139, del verso 7 al verso 10. 139 del verso 7 al verso 10. ¿A dónde, decía el salmista? Este es un salmo de David. Y decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Bueno, acá el salmista está reconociendo que no había lugar donde no estuviera Dios, no había lugar donde esconderse de Dios si uno quisiera huir de Él, ¿no? Leemos otro texto, Jeremías 23, del versículo 23 al 24. Soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho allá. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea?
no hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Bueno, está claro que Dios está en todo lugar del universo. No hay lugar donde Él no se encuentre, donde podamos escondernos de Dios o que Dios no pueda vernos o saber de nosotros. No, Mateo, vamos a dar lectura a Mateo 18, el versículo 20. Mateo 18, el versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Es una promesa, tantas veces hemos escuchado esto, donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, el Señor está en el medio, ¿no? Esto es la omnipresencia, esto solo puede hacer Dios, es un atributo divino que ninguna otra criatura en el universo tiene estas características, ¿no? Ninguna, lo hemos visto ya la clase pasada, ni ángeles, arcángeles, querubines, serafines, demonios, espíritus malignos, Satanás mismo, ninguna criatura tiene los atributos de Dios. Esto solo pertenece a la divinidad. Las cualidades de la omnipresencia de Dios. Dios no está en todas partes en el mismo sentido. Esto es, Él está presente en forma manifiesta en algunos lugares, en un sentido en el cual no lo está en otros. En el cielo como su morada y el lugar de su trono. Este es el lugar donde al presente la presencia y gloria de Dios se manifiestan en forma especial y visible, ¿no? Por supuesto, en el cielo, en el trono de Dios. Juan 20, 17, vemos también algunos textos. Juan 20, 17. Dice Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, cuando Él había resucitado, que quisieron tocarle, no permitió que le tocaran porque tenía todavía algo pendiente, había resucitado, había ascendido del mismo infierno, donde estuvo aquellos 3 días y 3 noches, ¿no? Es donde dice Pedro, revela esto, que el que subió es el que también descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Y ahí hay que entender el término predicó, ¿no? Porque algunos dicen fue a predicar el evangelio a los que habían muerto. No, no fue a predicar el evangelio. Utiliza el término predicar como una forma de comunicación. Él lo que fue a hacer es a comunicar a los que habían muerto en fe, que estaban en ese lugar llamado el Hades o el Seol, ¿no? Un lugar de donde iban todos los muertos. Él desciende allá y le testifica que el plan de Dios estaba cumplido, porque muchos de los santos, de los que murieron en fe, no alcanzaron a ver el cumplimiento, la cruz, la venida del Mesías, ¿no? Que por siglos se profetizaba y esperaban, ¿no? El pueblo de Israel la aparición del Mesías, pero muchos murieron sin ver esto. Es como la segunda venida, ¿no? Desde el siglo I a nuestros días, los cristianos están esperando la segunda venida, pero generaciones enteras han muerto y no han llegado a ver la segunda venida porque todavía no ocurrió. Bueno, la primera venida fue algo parecido, ¿no? Es decir, estaba delante, la segunda venida ahora está delante. La primera venida para los antiguos también estaba delante. Y ellos sabían del advenimiento del Mesías porque estaba profetizado, estaba anunciado. Tal es así que
cualquier mujer hebrea, cualquier joven hebrea, consideraba una maldición no quedar embarazada, porque había un anhelo interior en el pueblo hebreo de que cualquier joven, ¿no?, piadosa, creyente, podría ser la madre del Mesías, ¿no?, porque estaba profetizado: una virgen dará a luz, concebirá y dará a luz un hijo, será llamado Emmanuel. Entonces esa profecía, que muy antigua, de Isaías, circulaba, eran conocidas en el pueblo de Israel, y las mujeres, cuando eran estériles, no podían embarazarse, consideraban que estaban bajo la ira de Dios, que era como una maldición. Bueno, en la cultura antigua había muchas cosas que eran consideradas maldición, ¿no? Las enfermedades, la ceguera, la lepra, la parálisis, no eran considerados castigos de Dios. Por eso luego Jesús va a entrar en ese tema y va a aclarar que no todas las enfermedades eran maldiciones, ¿no? La gente se enferma por consecuencia del pecado, porque por el agua que tomamos, el aire que respiramos, por los alimentos que comemos. No necesariamente la enfermedad, la deficiencia, ¿no?, la incapacidad física tiene que ver con una maldición, ¿no? Pero estaba esa idea, ¿no? Recordemos que cuando aquel ciego de nacimiento, ¿no?, se encontró en el camino del Señor, los discípulos que iban juntos dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que nazca ciego? Ya estaba la idea, ya estaba el concepto que en la persona que tenía una discapacidad estaba bajo juicio de Dios, bajo maldición de Dios. Y Jesús va a aclarar eso cuando le dice a los discípulos, y está escrito en los evangelios: ni este pecó ni sus padres, ¿no?, sino para que se manifieste la gloria de Dios. No quiere decir que los padres no tuvieran pecado o el ciego no tuviera pecado. Seguro que tenía, pues todos somos pecadores. Lo que está diciendo Jesús, que esa ceguera que él tenía de nacimiento no era consecuencia de un castigo por causa de pecado, ¿no? Quizás algo genético, quizás una malformación, quizás una herencia, no sé, ¿no? Y nació, le tocó nacer sin la vista. Pero el Señor aclara que no está asociada con ninguna maldición generacional, algo que también entró en el universo cristiano, ¿no?, las maldiciones generacionales. Y no, Ezequiel aclara, ¿no?, que vendría el tiempo que cada uno daría cuenta de sí, que los hijos no llevarían los pecados de los padres, ni los padres los pecados de los hijos, que todas las almas pertenecen a Dios y cada uno da cuenta de sí mismo, ¿no? Eso era antes de la cruz, en el tiempo de la ley, que el pecado traía consecuencias hasta la cuarta generación, tercera y cuarta generación. Pero en la cruz eso termina, ¿no?, porque el Señor se hace maldición en la cruz para liberar de maldición al hombre. Entonces ya no hay herencia generacional. Es una falacia, ¿no?, buscar en nuestros antepasados la causa de nuestros males. Esto es una falacia, esto no existe, ¿no? Por lo menos de la cruz para adelante, ¿no? Y si yo tuve por allá un padre o un abuelo que era brujo, hechicero, macumbero, no tengo por qué yo sufrir las consecuencias de la idolatría o del pecado de mis antepasados. Esto lo dice clarito el profeta Ezequiel: cada uno dará cuenta de sí. Dice el Señor: todas las almas son mías, ¿no? Y ahí aclara, ¿no?, que si el hijo hiciere cosas buenas y tuviera un padre malo, no heredará el hijo el castigo por el padre, ¿no?, ni el padre por el hijo, porque pueden padres buenos y justos tener un hijo, vuelvo a decir, incrédulo, infiel. Entonces,
cada uno, dice Dios, aclara, dará cuenta de sí. Esto para aclarar el tema de las maldiciones que se pensaba, ¿no?, que vuelvo a decir en los tiempos antiguos, que tenía que ver directamente con algún pecado, o propio o de los antepasados. Esto termina, con Cristo termina, ¿no? Pero volvemos al tema que estamos estudiando. Quiere decir que Dios está en su trono, en su gloria de forma especial y visible, lo vimos en Juan 20, 17, a donde dice que Él tenía que subir al Padre, había resucitado, había estado en el infierno, no predicando el Evangelio, pero testificando que la obra del Calvario, la obra de la cruz estaba consumada, porque todos los antiguos que morían antes de la cruz, ya lo expliqué en la clase pasada, iban a ese lugar que era el Hades o el Seol. No podía Satanás atormentarlo porque habían muerto en fe, pero estaban en un lugar de consolación, allí en ese mismo sitio, en ese, podemos decir, ese reino en el cual gobernaba Satanás. Satanás tenía gobierno sobre todos los muertos. Ya le expliqué también la clase pasada porque la ley de Dios le dio ese derecho. El alma que pecare morirá. Todos morían en pecado, no había ningún justo. Entonces, aún guardando la fe y creyendo y mirando hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Nunca vimos a Jesús, nunca estuvimos en el Calvario, nunca fuimos testigos de la cruz, pero se nos anunció que en el siglo I vino Cristo, nació, murió por nosotros, cargó nuestros pecados, nosotros creemos, somos salvos, mirando hacia atrás, en fe, somos salvos por la fe. Y los antiguos tenían que mirar adelante, en el Mesías prometido, en el que habría de venir para cargar los pecados, que ya lo hablaba Isaías allá por el capítulo 53, cargó Dios en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Por sus llagas fuimos curados, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso estaba profetizado 1500 años antes de que apareciera el Mesías. Entonces todo el pueblo hebreo tenía las profecías a futuro. Entonces ellos tenían que mirar en fe y muchos de ellos murieron en fe, ¿no? Muchos de los antiguos murieron en fe, esperando, creyendo, no viendo el cumplimiento. Eso habla Hebreo, que muchos no vieron el cumplimiento de las promesas, pero murieron en fe. Hebreos 11 habla de una galería de hombres de fe, mujeres de fe, que, ¿no es cierto?, sufrieron, padecieron, anduvieron errantes por las cavernas, las cuevas, desnudos, con hambre, fueron torturados, estirados, enfrentaron leones, filo de espada, fuegos impetuosos, y murieron en fe sin recibir, sin ver, ¿no?, la promesa del Señor. Entonces, ¿qué hace Cristo en la muerte, en esos 3 días que su cuerpo está en la sepultura? Su espíritu desciende allí, porque era ley, que los que morían tenían que ir a ese lugar. Y bueno, Cristo murió en muerte humana y su espíritu descendió ahí abajo, ¿no? Ahí Él les anunció que estaba cumplido el plan de Dios, que el Mesías que Él era el Mesías, que había nacido, que había vivido, había anunciado el Evangelio, había muerto, y la muerte ni Satanás, el infierno, ni la muerte le pudo retener porque no tenía pecado. Si Él hubiera tenido sombra de pecado, nunca hubiera salido de ahí abajo, porque Satanás hubiera tenido derecho para retenerle.
pero la muerte no le pudo retener, Satanás no le pudo retener, resucitó al tercer día. Entonces, cuando Él resucita como primicia, recuerde que el sacerdote hebreo, cuando antes de levantar la cosecha, todo el pueblo hebreo traía las gavillas, lo va a encontrar esa figura en el Antiguo Testamento, traía las gavillas, es decir, levantaba un manojo de trigo, de cebada, los primeros frutos, primicia, y lo llevaba al templo. El sacerdote levantaba esas gavillas, las ofrecía a Dios allí en el altar, y luego recién el hebreo levantaba la cosecha. Era como reconocer que Dios le daba la lluvia, le daba el sol, la semilla, la tierra, ¿no? Como reconocer a Dios como dador de toda buena dádiva. Entonces el hebreo hacía esto. En esta figura, en esta tipología, Cristo, dice en la resurrección, lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 15. ¿No? ¿Cómo es la resurrección? Porque había una rama de judíos que no creían en la resurrección y no creían en los espíritus tampoco. Entonces, Pablo, creo que eran los saduceos, ¿no? Que no creían en esto. Entonces, Pablo explica cómo es la resurrección, el orden de la resurrección. Y explica cómo va a suceder, ¿no? Y qué significa la muerte del cuerpo, la resurrección del espíritu, cuerpo animal, cuerpo celestial. Habla de los diferentes cuerpos que Dios ha creado. Unos son los cuerpos de los peces, otros son los cuerpos de las aves, otros son los cuerpos de los seres humanos. Cada estrella diferente en su gloria, cada planeta es diferente. Habla Pablo extensamente sobre esto y dice el orden de la resurrección. Primeramente Cristo, después las primicias, luego en su venida los que son de Cristo y en el último tiempo todos los muertos grandes y pequeños en el gran juicio del trono blanco. Ese es el orden de la resurrección. La primera resurrección, Cristo. Y las primicias que se levantan con Cristo, que los evangelios hablan, que muchos santos fueron resucitados juntamente con Él y aparecieron a muchos. Esa es la gavilla que como que el sacerdote hebreo presentaba delante del altar. Cristo fue a presentar esas primicias delante del Padre. Los que Él levanta, no todos, pero hubo una cantidad que se levantaron, resucitaron junto con Él, ¿no? Y los demás que no se levantaron fueron trasladados del Seol, del Hades, al tercer cielo. A partir de la cruz, los que mueren en fe no van para abajo, van para arriba, al tercer cielo, ¿no? Allí se trasladó, podemos decir, el lugar de los justos, el lugar de los santos, que hasta la cruz iban, como todos los muertos, al Hades, al Seol. En un lugar que no podían ser atormentados, pero era en ese sitio, en ese reino de Satanás, ¿no? Donde los incrédulos eran atormentados y los justos no eran atormentados, eran consolados, pero iban para ahí. Cuando el Señor desciende ahí, levanta las primicias, así que ya en la resurrección ya ocurrió Cristo y las primicias. Esto ya fue presentado delante del trono del Padre. Por eso cuando la mujer, acá María, le quiere tocar al Señor resucitado, dijo, no me toque, porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y dice allí, ¿no? Y a mi Dios y a vuestro, dile a mis hermanos que subo al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿no? Y él tenía primero que presentar su sacrificio al Padre. Entonces, cuando hablamos de la morada de Dios, la manifestación de la presencia de Dios, hablamos del reino de Dios, de este lugar donde Dios
tiene su presencia y su gloria se manifiestan en forma especial y visible. Primera de Reyes 8:30, tenemos otro texto. Vuelvo a decir, siempre que tenga preguntas, me detiene, levanta la mano, no se quede con las dudas porque después vienen los cuestionarios. Y la gente de las redes, bueno, cuando ve el video, cuando el video se sube a las páginas o a YouTube, yo les recomiendo que lo haga en Facebook porque es más sencillo, ¿no? En los comentarios pone la pregunta, la duda que tenga y yo se la voy a contestar de forma personal. Pero no se quede con las dudas porque luego cuando tenga que hacer el cuestionario se le va a complicar. Bien, dijimos Primera de Reyes 8:30 que dice así la palabra del Señor. Oye pues la oración de tu siervo, tu pueblo Israel, cuando oraren en este lugar. Está consagrando el templo Salomón y está diciendo en esa oración de consagración, cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación desde los cielos, que oigas y perdones. Él está diciendo en la consagración del templo que Dios no moraba en templo hecho por mano de hombre. Pero con todo le pide a Dios que cuando el pueblo venga a orar en ese lugar, Dios desde su habitación, en el cielo, su morada, escuche y intervenga a favor del pueblo, perdonando, sanando, liberándole de las plagas y de las calamidades. Bien. Vamos a seguir leyendo algún otro texto más que dice en Juan 14:28, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28. Habéis oído como yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amase, ciertamente os gozaría, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. No, voy y vengo. Está hablando antes de que aconteciera su resurrección, ¿no? Pero está diciendo voy y vengo al Padre y tendrían que gozarse, porque el Padre es mayor que yo. Acá atención, después vamos a entrar a ver un poquito la persona de Jesús, ¿no? En el estudio. Pero cuando dice el Padre es mayor que yo, es en su habitación humana que el Padre era mayor que él, ¿no? De ahí salen algunas falsas doctrinas, que Él no es Dios, que Él es un arcángel, un profeta, porque Él oraba al Padre, Él dependía del Padre. Acá Él está afirmando que el Padre era mayor que Él. Por supuesto que en su humanidad, mientras que Él estuvo habitando en carne, un ángel era mayor que Él. Cualquier ángel era mayor que Él. Porque si nosotros que somos de carne y hueso, cualquier ángel es mayor que nosotros. Porque lo que un ángel puede hacer no lo puede hacer un ser humano, ¿no? Entonces Jesús como ser humano necesitó un ángel en Getsemaní que le sostuviera cuando él desmayaba, ¿no? En la agonía, en la antesala de la pasión, ¿no? Cuando transpiró gotas de sangre, ¿no? En esa aflicción, porque él pidió en esa aflicción, dice que tuvo un reverencial miedo, tuvo miedo a la muerte. Y que no es pecado tener miedo a lo que no conocemos, porque ninguno de nosotros hemos cruzado ese umbral, ¿no? Así que no se sienta mal de tener temor a la muerte, porque el ser humano tiene temor a lo que no conoce, y la muerte, hasta que no nos toque, no sabemos. Nunca, no hemos experimentado. Y Jesús en naturaleza humana tuvo miedo a la muerte. Esto lo dice la Biblia, ¿no? En el libro de Hebreos, que fue oído por su reverencial miedo.
¿no? Acuérdese que en Getsemaní él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y que yo no la beba. ¿Y qué copa hablaba? La copa de la aflicción, de la hora de la muerte, ¿no? La hora que él tenía que ser crucificado. Esa hora no es que se fue contento allá, feliz, ¿no? Él en su humanidad le pidió a Dios, pasa de mí, que yo no beba. Pero agregó, no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no? Es decir, que en la voluntad de Dios tuvo que apurar el trago y tragar esa copa, pero en esa aflicción en Getsemaní, dice que los discípulos vieron un ángel que lo reconfortó, que lo sostuvo, ¿no? Porque desmayaba. Entonces allí un ángel era mayor que él, porque en esa humanidad un ángel era mayor. ¿Cómo no va a ser mayor el Padre? El Padre, los ángeles eran mayor que él. El Espíritu Santo era mayor que él, por eso fue bautizado con el Espíritu Santo. Recibió en el río Jordán el Espíritu Santo, porque él estaba en su humanidad. Ahora, cuando él resucita, recuerden lo que le dice a los discípulos. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, ¿no? Recupera su divinidad en la resurrección, ¿no? Él ya no necesitaba pedir un burrito prestado para entrar a Jerusalén, una barca para cruzar el mar de Galilea, él no necesitaba nada de esto porque está diciendo, voy a mi Padre, a vuestro Padre y apareceré a mis discípulos, ¿no? Y después aparece a los discípulos. Pero ahora no me toque, tengo que ir. Y está hablando del tercer cielo, no sé, millones de kilómetros, años luz, y él está diciendo, tengo que ir a mi Padre y a vuestro Padre, como decir, voy al kiosco de ahí enfrente a comprar una lapicera, ¿no? Para nosotros. Y él está hablando de cruzar el primer cielo, el segundo cielo y llegar allá donde mora Dios, presentarse delante del trono del Padre, presentar las primicias de la resurrección, en las gavillas, primer manojo de gavilla, presentar como una ofrenda al Padre, y luego volvía para manifestarse a los discípulos, para que Tomás metiera el dedo en el agujero de los clavos, para comer allí en la playa junto con Pedro un pez, un pan, ¿no? Para aparecer a las mujeres. 40 días anduvo recorriendo. Y dice que apareció a más de 500 hermanos, ¿no? Por 40 días, se quedó 40 días como resucitado. No necesitaban que le abran la puerta, estaban los discípulos encerrados por causa de las autoridades, se le presentó en medio y dijo, pasa vosotros. Cuando Tomás cayó en el suelo diciendo, Señor mío y Dios mío, ¿no? Ahora que me viste y me tocaste, ahora creíste, ¿no? Porque Tomás le había asaltado un espíritu de incredulidad. Yo no creo que haya resucitado. Yo no lo voy a creer si no lo veo y si no meto el dedo en el agujero de sus clavos, ¿no? Le daban testimonio las mujeres que lo habían visto, que la tumba estaba vacía, pero Tomás no lo creía. Y por eso el Señor se aparece a donde estaban todos, encerrados por causa de la persecución. Y le dice, pasa a vosotros, y extiende las manos para Tomás cuando cae de rodillas y dice, mete tu dedo acá y ve que soy yo y que no soy un fantasma ni soy un espíritu, porque un fantasma, un espíritu no tiene carne y hueso. Tenía carne y hueso, pero glorificado. No era carne y hueso normal, físico, ¿no? Al ser glorificado, él podía traspasar las paredes, como los ángeles de Dios, un cuerpo espiritual. ¿Ya? Entonces volvemos a los textos. Mateo, no, ya lo vimos esto, sí. Efesios 1:20.
Efesios 1:20. Dice así: lo cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. No, el lugar donde mora Dios, la morada de Dios, el tercer cielo, el reino de Dios. Dice que Cristo, bueno, al resucitar, recupera su divinidad, su deidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su eternidad, su infinitidad, ¿no? Recupera todos sus atributos. Cuando resucita, por eso le dice a los suyos: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Apocalipsis 21, 2, 3. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. El mismo Dios que mora en el cielo, en el trono de Dios, en el reino de Dios, en aquel día descenderá del cielo y morará entre los hombres. Dios el Padre se manifiesta especialmente en el cielo. Marcos 1. Del verso 9 al 11. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Dios el Hijo ahora está en el cielo. Dios el Espíritu Santo se manifiesta en todas partes. Dios el Hijo ahora está en el cielo, a la diestra del Padre. El Espíritu Santo ahora es la dispensación del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre mandará en mi nombre otro Consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Padre actuó en el tiempo de Israel. El Hijo, su manifestación, su primera venida. Y luego de que el Hijo cumplió el plan de Dios, la redención, es la dispensación del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, se manifiesta en todas partes, en la naturaleza, en todos los creyentes y también en los incrédulos, ¿no? Bueno, le puedo leer Juan 14 acerca de que se manifiesta en todos los creyentes. Juan 14, versos 16 y 17. Si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está siempre con los creyentes. Romanos 8, 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fíjese acá, la palabra Espíritu que aparece en Romanos 8, aparece primeramente en minúscula y después en mayúscula. Cuando usted encuentra la palabra Espíritu con mayúscula, se refiere siempre al Espíritu de Dios.
Cuando usted encuentra la palabra espíritu con minúscula, se refiere siempre al espíritu del hombre o a un espíritu inmundo, espíritu de demonio, ¿no? Pero usted va a diferenciar cuando habla del espíritu de Dios a cuando habla del espíritu del hombre. Porque uno va en minúscula y el otro va en mayúscula. Y acá está diciendo, ustedes no están en la carne, sino en espíritu, minúscula. Si tenemos vida espiritual, no andamos solo en la carne, antes andábamos únicamente en la carne, pero al conocer al Señor, convertirnos, empezamos a tener vida espiritual, andamos en el espíritu. Y si andamos en el espíritu de Dios, con mayúscula, el espíritu de Dios mora en vosotros, porque si alguno no tiene espíritu de Cristo, mayúscula de vuelta, no es de él. Eso también va para aquellos que dicen, si yo no soy bautizado no soy salvo, si yo no soy bautizado no hablo en lengua, no tengo a Dios. No tiene nada que ver, eso es otro nivel. El bautismo del Espíritu Santo es un escalón un poquito más arriba, ¿no? Que tenemos que anhelar, buscar, y se trata de equipamiento, y el equipamiento es para los que creen. Ser bautizado con el Espíritu Santo es equipamiento para servir a Dios, para la tarea, para predicar, para enfrentar los poderes de las tinieblas. Dios no nos largó así nomás, nos dio equipamiento. Recibiréis poder, le dijo el Señor a sus discípulos. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y luego me van a ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el Señor no lo largó así como que así. Dijo, esperen la promesa y van a ser revestidos de poder, equipamiento. El bautismo del Espíritu Santo es equipamiento. No tiene que ver con la salvación. Para la salvación es necesario creer, y para creer es una obra que hizo el Espíritu Santo en el corazón. Por eso dice, el que creyó tiene el Espíritu de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, no es de él, no es creyente, aunque duerma dentro de la iglesia, ¿no? No es creyente. Para ser creyente tiene que tener el Espíritu de Dios. Eso habla Efesios, ¿no? Cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Todos tenemos el Espíritu Santo. Pero no se quede ahí, porque hay otros niveles que tenemos que alcanzar y es para nosotros. Bien, seguimos adelante. Dios el Padre se manifiesta especialmente en el cielo, Dios el Hijo ha sido especialmente manifestado sobre la tierra, y el Hijo ahora está en el cielo, Dios el Espíritu Santo se manifiesta en todas las partes, en la naturaleza, lo hemos visto ya eso, allá en Génesis dice en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en los creyentes, la promesa del Señor, y en los incrédulos también, Juan 16:7, también se manifiesta en los incrédulos. Juan 16:7. Empero digo la verdad, es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, le enviaré. Juan 16:7 al 11. 17, bueno, habla de la promesa. El 8, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence al incrédulo. Redarguir es convencerle, ¿no? ¿De qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio, ¿no?
Cuando se predica la palabra, el Espíritu Santo está trabajando en los incrédulos, los que escuchan por primera vez el Evangelio, y es ahí donde se opera la conversión y la salvación de las almas. Cuando la persona es convencida de que primero de su pecado, que no está preparado para estar en la presencia de Dios, que si no tiene a Dios está condenado, está perdido, le convence el Espíritu Santo no solo de su pecado, sino de la justicia de Dios, que Dios no va a pasar desapercibido el pecado, justicia. Y de juicio, que hay un juicio, el hombre es necesario que muera y después de esto el juicio. Y que no estamos preparados para ese juicio, ¿no? Si no tenemos a Dios. Entonces, eso hace el Espíritu Santo con el incrédulo. Le convence de justicia: cuando voy al Padre no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Esto hace el Espíritu Santo con los incrédulos. A través del Espíritu, el Padre y el Hijo moran en el creyente. Juan 14, 17 lo hemos visto, que la promesa de que el Espíritu Santo estará con los creyentes. El 19, aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está diciendo que se iba, que el Padre mandaba otro consolador en su nombre, que era necesario que él se vaya para que venga ese otro consolador. Pero ahora enseguida le dice, un poquito, el mundo no me va a ver más, porque él se iba al trono de Dios, pero vosotros me veréis. ¿Cómo es esto? Si él se iba y dijo que era necesario que se iba para que venga otro consolador, ahora le está diciendo a los discípulos, vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que el Espíritu Santo manifiestan al Hijo y al Padre en el creyente. La Trinidad de Dios, el Dios Trino, se manifiesta a través de la segunda persona de la divinidad del Espíritu Santo en los creyentes. Fíjese el verso 20, el mismo capítulo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. No es que Cristo se fue a la diestra del Padre y ahora está diciendo yo voy a estar en vosotros. A través del Espíritu Santo, podemos decir la triunidad de Dios indivisible. Entonces, si está el Espíritu Santo, está Cristo y está el Padre. El 23. Respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él morada. Ahora está diciendo no solo que él va a estar con nosotros, sino que vendrá con el Padre y hará morada en nosotros. El que tiene el Espíritu Santo tiene al Hijo y tiene al Padre. Mire qué misterio, ¿no? El que recibió el Espíritu Santo tiene al Hijo y tiene al Padre, porque el Espíritu Santo que mora en el creyente, ¿no?, manifiesta al Hijo y manifiesta al Padre en cada uno de nosotros. Bien, pasamos a los atributos morales. Esa es la omnipresencia de Dios. Ahora vamos a ver los atributos morales. Primero, la santidad de Dios. Este es el atributo más exaltado y enfatizado, expresando la majestad de su naturaleza y su carácter moral. El profeta Isaías habla alrededor de 30 veces acerca de Jehová como el santo, indicando de este modo lo más notable de aquellas visiones. Es por medio de la santidad que Dios desea ser conocido, siendo ese el atributo por el cual es glorificado en mayor medida. Primera de Pedro 1:16. Dice la palabra,
porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Ojo, santidad no implica, en el caso de los seres humanos, perfección absoluta. Porque a veces se malinterpreta la palabra santo. Santo quiere decir algo que se pone aparte para Dios, algo apartado para Dios. Este edificio es santo. Los muebles, mobiliario de este edificio, los instrumentos que ejecutan las alabanzas, son santos. No estoy diciendo sagrado, digo santo. No, porque uno dice, Dios no tiene lugar sagrado, no hay más lugar sagrado. No estoy diciendo sagrado, diciendo santo. Santo quiere decir poner aparte algo para Dios. Lo pongo aparte, este edificio cuando lo terminamos, lo consagramos, lo pusimos aparte para Dios. Quiere decir, acá no se hacemos baile, acá no vendemos comida para la gente, acá no hacemos fiesta, acá no vendemos, no ponemos un supermercado, no hacemos una ferretería. Es un lugar apartado para la oración, para la palabra, para buscar a Dios. Entonces, es un lugar santo. ¿No? El mobiliario es santo porque se utiliza para el culto a Dios. Los instrumentos son santos porque no van a tocar chamamé, ¿no es cierto?, cumbia villera, por allá en una fiesta, en un cumpleaños, en un casamiento. No, tocan para la alabanza de Dios. ¿No? Instrumentos santificados. Entonces, cuando dice, sé santo porque yo soy santo, está diciendo el Señor, apártense para mí. Bien, seguimos. Isaías 6:3, donde dice el profeta en aquella visión que vio el trono de Dios, dijo, santo, santo, santo. Por allá dijo, miserable hombre de mí. Soy muerto porque soy hombre de labios inmundos. Ante la santidad de Dios, él se consideró que estaba perdido, ¿no? Porque dijo, soy un hombre de labios inmundos y habito entre gente de labios inmundos. Y allá, ¿no es cierto?, en la visión, Dios dice, no digas esto porque es quitarla tu culpa, quitado tu pecado, mandó a un arcángel tomar un carbón encendido del altar y le pasó por los labios, ¿no? ¿Quiere leer Isaías 6? Yo estoy de memoria y a veces es necesario leer para confirmar lo que decimos de memoria, ¿no? Isaías 6. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas se henchían el templo y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. 3 veces la palabra santo, la Trinidad de Dios, está implícita nuevamente, ¿no? Santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. ¿Ah? Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bien. Entonces, en el verso 5, dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en la mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, quitada tu culpa, y limpio tu pecado. También acá está implícita proféticamente el plan de Dios. Que Dios iba a hacer con el hombre, limpiarle
y quitar la culpa y el pecado del hombre. Dios lo iba a hacer, acá lo hace Dios. Dios manda un serafín con un carbón encendido y límpiala, porque lo estaba levantando a Isaías como profeta, ¿no? Ahora, a partir de ese momento, él iba a usar su boca para hablar la palabra de Dios, ¿no? Lucas 5:8. Lucas capítulo 5, versículo 8. Dice, lo cual, viendo a Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. De la santidad de Dios viene la convicción de pecado, ¿no? Nos vemos realmente en toda nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Y Pedro le pasó esto allí cuando el Señor hace aquel milagro de multiplicar los peces en la barca. Pedro cae de rodillas, diciendo, Señor, apártate de mí, ¿no? No podía estar ante la santidad del Señor, ¿no? Bien. Dios está totalmente aparte de lo que es malo y todo lo que contamina en relación consigo mismo y en relación a sus criaturas. Podemos ver unos cuantos textos que va a tener en el estudio, pero vamos a ver, Dios es el Padre, es llamado Santo. Volvemos a la Trinidad de Dios. Juan 17, versículo 11. Juan 17, versículo 11. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo a ti vengo, Padre Santo. En lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean una cosa como también nosotros. Acá está diciendo la Biblia que el Padre es santo, pero Dios el Hijo también es santo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros al santo y al justo negaste y pediste que se os diese un homicida. ¿Acuerda cuando Pilato tenía que soltar un preso y le dijo a la multitud, hay dos, ¿quién querés que os suelte? ¿Barrabás o el que se dice el Cristo? Y la multitud vociferó, suéltanos a Barrabás. Y acá en la predicación de Pedro está diciendo, mas vosotros al santo y justo negaste y pediste que os diese un homicida. ¿No? El día ese Pilato, que tenía por ley liberar un preso, por pedido de la multitud, lo liberó a Barrabás, un homicida revolucionario, ¿no? Y bueno, ese Barrabás hasta ahora anda suelto, ¿no? El espíritu de Barrabás, ¿no? La violencia, la muerte, el delito, ¿no? Los vicios, bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la maldad está representada por ese Barrabás que fue suelto aquel día. Podían haber dicho, suéltanos a Jesús, que no había hecho nada, era totalmente inocente, ¿no? La mujer de Pilato se lo dijo al marido, no tengas que ver con ese inocente, ¿no?, con ese justo, porque había sido atormentada en sueño la noche anterior, ¿no? Pero el gobernador hizo caso de la multitud de que le pidieron que soltara a Barrabás. Y Barrabás quedó libre ese día, ¿no? Quedó, ¿cómo se dice? Cuando el gobierno lo indulta, como la Cristina, ¿no?, que la quieren indultar. Bueno, e indultó a Barrabás y condenó a Cristo a la muerte capital. Pero acá tenemos el Hijo llamado Santo. Y el Espíritu, por supuesto, se llama Espíritu Santo. Santidad es trina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La manifestación de la santidad de Dios, ¿cómo se muestra? Primeramente, su odio por el pecado. Tenemos también una cantidad de textos
Dios aborrece el pecado, así se muestra la santidad de Dios. Es un deleite en lo que es santo y justo. Dios se deleita en lo santo y justo. Eso también tiene que ver, manifiesta la santidad de Dios. Proverbios 15:9, tenemos una cantidad de textos, ¿no? Yo no voy a leer alguno nada más. Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. También ahí, y ya termino porque va a venir la clase del pastor Pablo, ¿no? Hermenéutica. Pero aclaro, porque el estudio me lleva a ese camino de aclaración, ¿no? Ese otro evangelio que predica que Dios ama a todo el mundo, ¿no? Por ahí hemos escuchado: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y no, la Biblia no dice que Dios ama al pecador. El pecador está bajo la ira de Dios. Acá está diciendo que Dios abomina al malo, al impío. ¿Sabes lo que es abominar? Repugnar, rechazar absolutamente. Eso es abominar. Dice que Dios abomina al impío, un solo texto. Después vamos a leer en la clase que viene una cantidad de textos. Mas Él ama, ¿a quién ama? ¿A todo? ¿Al pecador? No, al que hace justicia. Él ama al que se vuelve a Dios, al que se convierte, al que deja de pecar, ¿no? Él le ama. Pero no, es una falacia decir que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso sería que Dios ama a un ladrón, un homicida, un violador, un homosexual, un borracho, Dios, un mentiroso, un adúltero. No. Mientras que está pecando, Dios le abomina, le aborrece. ¿No? Cuando dice de tal manera Dios amó al mundo, ahí tenemos que entrar en las reglas de hermenéutica, ¿no? Porque al decir Dios amó al mundo, está hablando de una generalidad de dar oportunidad al mundo de salvación, de darle al mundo un escape de la condenación, preparando un plan de redención, ¿no? Y predicándoles el Evangelio, anunciando el Evangelio y revelando la palabra y enviando a los hombres para que prediquen, porque dice: ¿cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos, ¿no? Entonces, el amor hacia el mundo entero, todos los seres humanos, es darle la oportunidad de ser salvo, darle la oportunidad de escapar de la condena, de ser exonerado, indultado, vamos a decir así, de nuestras maldades. Si creemos y aceptamos a Cristo, nos convertimos, nos arrepentimos, ¿no? Pero no quiere decir que Dios está amando a los que matan inocentes, a los que violan criaturas, a los que trafican con la trata de mujeres, con la sexualidad de los niños, con todas esas aberraciones, y decir Dios ama, porque ese es el evangelio moderno, ¿no? Dios, no existe, no está en la Biblia esa frase: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Es un invento. O sea, no está en la Biblia esa frase. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, por el contrario, la Biblia dice: Dios aborrece, abomina, rechaza al impío, al que peca. Ama al que se vuelve para él. Dios le bendiga, me quedo por acá. Hacemos una oración, ya está a continuación el pastor Pablo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos esta noche. Amado Dios, por acompañarnos, por todo el interés de aquellos que nos acompañan a través de las redes, cada clase, mirando y considerando
lo que estamos participando, que sea de edificación, que sea para fortaleza, para conocimiento de ti, Señor. Te pedimos la bendición a cada uno en el lugar que se encuentre, en el sitio donde esté, en la tierra de donde viva. Allí, Señor, tu mano le bendiga, le sostenga y le fortalezca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, amén.